Seguimos adelante en Telebuendía. Es un alto honor contar esta mañana con la presencia del doctor Daniel Rafecas, juez federal argentino, que ustedes conocerán seguramente a través de lo que ha sido una dilatada trayectoria en su carrera. Podríamos decir que todos en Argentina están enojados con él. Y eso en principio para cualquiera de nosotros podría ser un elemento negativo de nuestra personalidad, tal vez no tanto en un juez, porque se presume que ha actuado en justicia con esa venda que caracteriza cuando se imparte justicia como debe ser el poder del Estado que ha representado en varias instancias el doctor Rafecas. Vamos a hablar con él de varios asuntos. Uno tiene que ver con su actitud desde hace bastante tiempo de reivindicar lo que es el conocimiento real de la causa judía y de tratar de llenar, o por lo menos intentar, ese gran agujero negro de la modernidad. Así lo ha definido Daniel Rafecas. Ha publicado este último libro, Historia de la Solución Final. De esto estaremos hablando con él y ahora, si les parece, vamos a compartir brevemente algunos aspectos de su extensa trayectoria. Daniel Rafecas es abogado y doctor en Ciencias Penales por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2004 se desempeña como juez federal en lo criminal, ámbito en el que ha indagado y llevado a juicio complejas tramas por delitos contra la humanidad cometidos en el marco de la última dictadura argentina. Es profesor regular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario, y consejero académico en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es autor de numerosos trabajos sobre derecho penal y derechos humanos y se ha especializado en los estudios sobre la Shoah y sus implicancias sociales y jurídicas. Daniel Rafecas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Un gusto de estar aquí contigo. Bueno, igualmente para nosotros. Hincha de San Lorenzo como el Papa, ¿eh? Sí, sí. Hincha apasionado. ¿Qué sensación tiene como argentino de que el Papa sea, bueno, no solo de esa nacionalidad, sino además de San Lorenzo, como usted? Bueno, la verdad que todavía como argentino sobre todo, sí, no lo hemos podido calibrar del todo, ¿no? Es algo tan impactante. Alguien ha dicho que incluso es una de las noticias más fuertes a nivel institucional para la Argentina de toda su historia, ¿no? Es realmente algo muy, muy trascendente. Pero bueno, estamos realmente, la gran mayoría de los argentinos, católicos y de otras confesiones. Yo tengo una muy buena relación con la comunidad judía argentina. La verdad que trasciende las fronteras del catolicismo, ¿no? Estamos todos muy, muy contentos con lo que sentimos como nuestro Papa. Bueno, el Papa rioplatense para nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, y de Latinoamérica. Sí, exactamente. Claro. Bueno, allí se esperará seguramente con su visita una grandísima manifestación popular, ¿no? De respaldo, de cariño, de apoyo. Manifestaciones populares que en Argentina tienen esa efervescencia tan peculiar. ¿Cómo analizó esta última manifestación realizada hace algunos días? Bueno, la Argentina en los últimos años, ya en las últimas décadas, tiene una muy sana práctica de expresión en las calles, a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, de los distintos sectores que representan a la Argentina y es algo muy, muy bienvenido, muy bienvenido. En este caso era una manifestación en rechazo a esta reforma de la magistratura que a usted lo involucra directamente. Sí, a mí me involucra directamente, sí, sí, como representante del Poder Judicial, sí. ¿Y tiene alguna opinión respecto a eso muy puntual? Porque son temas tan profundos que no nos alcanzarían los minutos. No, simplemente, digamos, lo que está claro es que, bueno, ya se ha pronunciado el Poder Ejecutivo, se está pronunciando en estos días el Poder Legislativo. Seguramente al respecto se va a tener que pronunciar también el Poder Judicial, ¿no? Especialmente lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que confiar y tener fe en que el juego de las instituciones del Estado democrático en la Argentina van a lograr sacar adelante de un modo positivo toda esta cuestión de las reformas. Tengamos presente que este año la Argentina cumple 30 años de recuperación de la democracia y de continuidad democrática. Esa frase escrita casi que con brocha gorda, ¿no? Democratizar la justicia. ¿Comparte que detrás puede existir esa vocación, ese interés? Y eso, bueno, lo que pasa es que, bueno, depende del partido político y del sector digamos, del pensamiento político que lo invoca. Está en ellos demostrar que efectivamente esto va a significar una democratización de la justicia. Justamente esto es lo que se ha debatido en estos días, tanto en el Congreso como en otros ámbitos públicos, ¿no? Bueno, ayer hubo un cierre en diputados con manifestaciones, bueno, la oposición se retira, el clima está enrarecido para lo que significa el nacimiento de esta reforma, pero
Tendremos oportunidad, ojalá, de hablar más adelante de este asunto. Nos detenemos ahora en Historia de la Solución Final, este libro de Daniel Rafecas, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos. ¿Por qué esa bandera con tanto énfasis? Cuando uno diría, son temas tan complejos, de tan alta complejidad, que traerlos ahora no significa tener ojos en la nuca, dirán algunos, seguramente. Bueno, yo creo que es la cuestión de revisar el pasado, reivindicar la memoria y especialmente, digamos, poner el acento en que estos temas tienen que tratarse a nivel educativo, hablar del genocidio del pueblo armenio, que justamente ayer estuvimos recordando los 98 años de esa masacre del 1,5 millones de armenios asesinados por el Imperio Turco, o los 6 millones de víctimas de lo que fue el Holocausto o la Shoah, ¿no? Judíos por parte del régimen nazi. A mí me parece que es muy importante para consolidar el rol de ciudadanos responsables y muy conscientes acerca de los peligros que traen aparejado especialmente el modelo autoritario de Estado y las guerras, ¿no? La combinación de estos dos factores desencadenan crímenes masivos a lo largo de la historia del siglo XX, y esto me parece que es muy importante como un aspecto que tiene que estar presente en la educación formal y también en los medios masivos de comunicación. Por eso estamos muy agradecidos a que vos, Daniel, y tu programa nos hayan permitido este momento. Bien, ¿y hay una actitud decidida de tratar de seguir generando ese agujero negro al que tú aludes en algún momento? O sea, ¿hay acciones como para que este tema no tenga la visibilidad que merece? Yo no diría tanto. Digamos, el gran problema que tenemos para llamar la atención sobre estas cuestiones es la indiferencia. Es la indiferencia, la ignorancia, también en alguna medida los prejuicios, ¿no?, que a veces se tiene para con las minorías que fueron perseguidas. Trabajando en contra de los prejuicios, de la discriminación, de la indiferencia, es donde vamos avanzando en mejor calidad en la educación y en una mejor calidad de los ciudadanos, en definitiva. Que en 2013 todavía no se tenga bien claro este tipo de episodios de tanta tristeza y de tanto impacto, es algo inquietante que debería ser considerado por la educación, por ejemplo. Sí, exactamente. Bueno, esa misma preocupación, lo que vos señalás, en mi caso particular como docente universitario, me llevó a hacer el esfuerzo de escribir esta obra, que es una obra en términos históricos, para presentar en el ámbito rioplatense, en términos históricos, de qué estamos hablando cuando se habla de Auschwitz, cuando se habla de los campos de exterminio, cuando se habla del Holocausto, porque bueno, son conocidas estas referencias, pero la gran mayoría de las personas no tienen un conocimiento más o menos aproximado de cómo se llegó a esa circunstancia, y allí además es muy importante señalar, y en el libro está en un capítulo, que al Holocausto, a Auschwitz, se llega porque 25 años antes hubo otro genocidio, que fue el genocidio de los armenios en el Imperio Turco, en 1915, de 1915 a 1917, que fue de 1,5 millones de víctimas, que fue coronado con la impunidad y con la negación. Bueno, claro, en ese sentido también vale destacar la actitud que asumió nuestro país, ¿no?, siendo el primero en el mundo en reconocer el genocidio armenio. Sí, señor. Si se me permite una terminología que de pronto no corresponde a esta entrevista, pero ¿acaso la causa judía tiene más marketing que el Holocausto armenio? Bueno, está más cerca en términos temporales. También. Y además está enmarcada en el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que ha concitado, digamos, la atención permanente de Occidente en la posguerra. Entonces, me da la sensación de que estas dos son las razones. También tengamos en cuenta la escala, ¿no?, de las 6 millones de víctimas y los métodos industriales que se utilizaron, nunca antes vistos en la historia de la humanidad, que fueron las cámaras de gas. Una fábrica de exterminio. Claro, que ahí, digamos, en las cámaras de gas se condensan una serie de cuestiones modernas, ¿no?, porque se utiliza los últimos adelantos de la química, de la ingeniería, de la arquitectura. Entonces, en ese sentido, por todas estas cuestiones, tal vez la Shoah ha sido más visible, pero bueno, la verdad que el genocidio de los armenios también ha sido terriblemente devastador y muy importante recoger también la historia y las enseñanzas, ¿no?, de
de esos acontecimientos. Bueno, a propósito de la enseñanza, uno se pregunta, y apelo a su condición de docente, para aquel ciudadano que sienta todavía como distante la causa judía, o en este último caso la armenia, ¿por dónde debería empezar a decodificar algunas claves para entender que es importante saber? Porque uno siempre asume aquello de que fueron cuestiones del pasado que pueden aún influir en el futuro si no se entienden cabalmente. Bueno, yo creo que uno de los puntos de contacto con nuestras historias y con nuestras culturas viene de la mano de nuestras experiencias recientes de terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, en nuestros propios modelos autoritarios, especialmente pensando en el caso argentino, sí, se han recreado muchas de las instituciones y de las ideologías que condujeron a ese tipo de crímenes masivos. O sea, entender aquello es explicar esto otro. En alguna medida yo creo que sí. Ajá. Y de hecho se trabaja en los ámbitos especializados en estos temas, se trabaja trazando comparaciones, semejanzas, diferencias, identificando la carga genética, digamos, de aquellos crímenes masivos en las experiencias de terrorismo de Estado que nosotros hemos tenido en nuestros países. Porque vuelvo a una cuestión, se trata de condenar y repudiar la cultura autoritaria, tanto en aquellos casos claro, como también en nuestras experiencias de pasado reciente. Bien, no he terminado aún la lectura del libro, pero sí se recoge allí una unión inequívoca entre lo que es esta situación y la violación a los derechos humanos. Sí. Y usted sobre eso también ha estudiado y ha trabajado mucho y ha juzgado, Sí. ni más ni menos que en causas que son conocidas, bueno, como la mega causa, ni más ni menos. Sí. En nuestro país también tenemos el reflejo de que hay cosas que nos cierran aún, heridas que nos cierran y sangran todavía, por apelar a la canción. Sí. ¿Cómo lo observa usted desde su condición? Bueno, sí, en ese sentido la Argentina también atravesó más de 2 décadas de una suerte de paréntesis de distintas estrategias para consagrar impunidad y bueno, que haya olvido y que no se concreten los procesos de juicio y castigo. Ninguna de esas estrategias funcionó. Como usted dice, las heridas seguían sangrando, las heridas seguían abiertas, las reivindicaciones y los reclamos de las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos de la comunidad internacional siguieron absolutamente vigentes hasta que finalmente, hace aproximadamente 10 años, la Argentina revirtió esta cuestión y nos permitimos tener una mirada honesta con nuestro pasado reciente de terrorismo de Estado. Y bueno, ya llevamos 10 años llevando adelante este tipo de juicios y sentencias contra los autores y sus cómplices de este tipo de delitos, secuestros, torturas, asesinatos. Sobre todo contra la impunidad. Sobre todo contra la impunidad. Que es lo que usted mencionaba al comienzo. Sí. ¿Sigue de cerca la realidad de nuestro país en esa materia? Sí, sigo de cerca porque, digamos, tengo un especial cariño y afecto por el pueblo, por la nación uruguaya y, bueno, vengo bastante de visita. Claro. Y entonces sí, sigo bastante de cerca. ¿Ha tomado conocimiento entonces de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad? Sí, estoy al corriente, sí. ¿Y entonces? Bueno, en mi caso, digamos, yo como integrante del Poder Judicial argentino y en definitiva del Estado argentino, no tengo que ser muy respetuoso, digamos, de las decisiones del Poder Judicial uruguayo, ¿no? Pero, digamos, yo lo que sí puedo revelar o poner de manifiesto es que la experiencia de estos 10 años de declarar imprescriptibles esos crímenes, de considerarlos delitos de lesa humanidad, de en definitiva colocar a la Argentina, digamos, de vuelta en el marco de la comunidad internacional en estos temas, bueno, para nosotros ha sido muy positivo, en el sentido, nuevamente volvemos a lo mismo, en el sentido de que estos procesos judiciales nos han ayudado mucho a terminar de alejarnos definitivamente de la cultura autoritaria que persiste en nuestros países en muchos ámbitos y al mismo tiempo de, si se quiere, consolidar o profundizar
las convicciones democráticas en nuestras sociedades y en nuestros aparatos burocráticos también, ¿no? Sin que tome en todo caso consideraciones sobre la situación local, como lo acaba de decir, en atención a su rango, a su jerarquía y a pertenecer al sistema jurídico argentino, vayamos a lo otro, al marco internacional, y si estas decisiones son compatibles con la regulación de derechos humanos a nivel global. Bueno, me atrevería a decir, por lo menos en el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fallos como Barrios Altos y muchos otros, ha dejado un mensaje muy claro para todos los países de la región, en el sentido de que estamos obligados a remover todos los obstáculos jurídicos y materiales que obstaculizan o impiden la prosecución de estos juicios. ¿Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia parece ser una traba en ese sentido? Bueno, yo no la he leído la resolución, tengo, digamos, las consignas de las noticias periodísticas, pero en principio, por lo poco que he leído, pareciera que hay una suerte de tensión entre este mensaje muy claro de la comunidad internacional que la Argentina finalmente receptó en el año 2003 y lo que está sucediendo, bueno, en la justicia local. Digamos, la experiencia del caso argentino desde los años 97-98 hasta el año 2003, fue que las investigaciones judiciales que no se llevaron adelante localmente eran llevadas adelante en otros países. Y por lo tanto se abrieron investigaciones respecto de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Y eso finalmente terminó anegando los diques de contención y forzando, digamos, a una reapertura de esos Bueno, procesos. usted entiende entonces que si los organismos de derecho internacionales consideran que esto es una regresión en esa vocación por tratar de zanjar esa diferencia sobre los derechos humanos, podría aplicarse la justicia supranacional o por lo menos la extraterritorial. Es posible, sí. Es una de las vías por las cuales estos procesos se abren camino. Digamos, las demandas de verdad y justicia, tarde o temprano van a terminar abriéndose camino, si no es localmente, en el ámbito internacional. Bueno, hoy decíamos en la introducción de la nota, parece que nadie lo quiere en Argentina, ¿no? Ni el gobierno ni la oposición, y decíamos, bueno, en personas normales eso podría ser un defecto, no en un juez. ¿Le ha determinado en su vida muchos sinsabores de este tipo? Bueno, pero forma parte del ejercicio del desempeño del cargo. Digamos, pensar en la justicia y el valor de la independencia de la justicia conlleva siempre, bueno, sobre todo con ámbitos de tanto poder. Del poder, conlleva siempre tener una relación nuevamente, una relación de tensión con estos ámbitos, porque en definitiva el juez no debe responder ni recibir órdenes, digamos, de ninguna corporación, sea estatal o sea no estatal, ¿no? O sea del oficialismo, digamos, o de la oposición. Y entonces, bueno, esto necesariamente lleva, pero digamos, quien asume como juez en lo penal, en federal, no busca ser alguien popular. Bueno, y tiene aquello de la venda, ¿no? De la imagen de la justicia, no importa... Sí, todos somos iguales ante la ley en nuestros países, Daniel, y por lo tanto eso también le incumbe a las grandes corporaciones o a las grandes personalidades. O a las grandes personalidades. Bueno, hay que recordar, hoy decíamos lo de la mega causa, también un procesamiento contra el expresidente de la Rúa, una investigación de la ex imprenta Chicone con la vinculación o no, bueno, habrá que seguir probándolo, del exministro de Economía, Amadou Oudou. Y actual vicepresidente. Y actual vicepresidente de la República. Por lo tanto, no midió con quién se metía, digamos, ¿no? Porque de eso se trata. Uno no elige tampoco. Pero se ganan enemigos, Daniel. Definitivamente se ganan enemigos. Bueno, eso se puede leer en términos políticos. En mi caso, yo soy un hombre de carrera, tengo 25 años de trabajo en los tribunales judiciales de mi país y lo mío es la carrera judicial. En ese sentido, yo no lo veo así ni lo interpreto así. Además de que la lógica del enemigo, por la experiencia que yo he tenido de la investigación del genocidio de los armenios, el genocidio judío, la lógica del enemigo es una lógica de la guerra, es un término bélico
y lo quieren hacer desaparecer. El enemigo quiere desaparecer. Al enemigo hay que neutralizarlo, hay que hacerlo eliminar físicamente. Es un término incompatible con la lógica o el juego de la democracia y del Estado de Derecho, y a mí le confieso que me resulta inaceptable o muy difícil de comprender la lógica del enemigo. Claro. A usted le resulta difícil, sí, no a sus enemigos de pronto. Ayer leí en Perfil, por ejemplo, que tanto los kirchneristas como los radicales están como unidos detrás de lo que podría eventualmente llegar a ser su destitución. ¿Le teme a la decisión? Ah, bueno, pero eso sí, recuerdo esa nota que causó así un sobresalto, pero fue una nota que no tenía demasiado fundamento y rápidamente, digamos, personalidades, sobre todo de la Unión Cívica Radical, me dejaron muy en claro de que esto no era de ninguna manera así, que contaba con el apoyo de los dirigentes más importantes del Partido Radical. Y también desde el gobierno ha habido como un reflujo. De hecho, nada sucedió de esto. No fue más que una portada de un diario, por suerte. ¿Dejó algún flanco débil en su acción, por ejemplo? Porque allí se le dice, vamos a determinar esta voluntad de destituirlo, porque colaboró, por ejemplo, siendo juez con una de las partes en el conflicto de la Chicone. No, pero esto tampoco, bueno, por lo menos yo creo que no, de ninguna manera ha sido así. Esto lo ha dicho el fiscal y que intervino en la causa. Sí. El fiscal ha dicho que la actuación de mi parte ha sido impecable, que cumplí perfectamente con mi labor. Son argumentos o excusas que se utilizan, digamos, algo tienen que encontrar para formular una acusación, pero la verdad que son poco serias. Bueno, hoy no mencionábamos ni que hablar otro asunto grande, el papel prensa, el conflicto de papel prensa que lo tuvo a usted también como protagonista. Sí. Así que se ha enfrentado a los poderosos de verdad. Bueno, finalmente, porque nos quedan pocos minutos y ojalá, reitero, a cuenta de más detalles en una próxima oportunidad, esta situación de eventual corrupción o mega corrupción del gobierno del expresidente Kirchner y su impacto eventual en Uruguay. Entre otras cuestiones con declaraciones muy fuertes, muy potentes y denuncias periodísticas. ¿Cómo lo observa, juez? La verdad que, en este caso, como un ciudadano más, ¿no? Porque no estoy teniendo ninguna intervención, pero la verdad que en este sentido no me atrevo a hacer ninguna opinión porque, como, digamos, posiblemente, eventualmente pueda llegar a tener alguna intervención, aunque sea fugaz. Estaría prejuzgando. No me animo a hacer algún comentario. Bueno, claro. Pero en todo caso me permito insistir sobre el concepto. Los ciudadanos, cuando advierten estas cuestiones, sienten que es algo también contra ellos, contra los contribuyentes, contra aquel trabajador o empresario que formalmente hace su trabajo a diario. ¿Qué lección representa este tipo, por lo menos, de sospechas? Bueno, yo lo que insisto también como miembro del Poder Judicial, lo digo como ciudadano y también como juez en este caso, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y ser prudentes en adelantarse a formular juicios porque para eso justamente está la investigación judicial, ¿no? Que es la que va a establecer objetivamente ya sea el juez argentino, pero también posiblemente una investigación judicial que haya en Uruguay o incluso en Suiza, pero en definitiva que sean los órganos judiciales los que establezcan realmente la verdad de los hechos y esto entonces sí después generar algún tipo de impresión. Bien, finalmente, usted estuvo también con el tema de los sobornos en el Senado, entonces asociado esto con este último tema que tratábamos, ¿la corrupción está enquistada en el poder? Bueno, yo no soy un experto sobre el tema, pero ha trabajado mucho sobre el tema. Pareciera que el poder genera como una cuestión endémica prácticamente corrupción. Y tenemos que trabajar fuertemente con mecanismos de transparencia, con alternancia en el poder, me parece que esto es fundamental, y con controles externos al poder político, con los contrapesos propios, ¿no? De la lógica republicana, tratar de hacer retroceder los ambientes y los espacios que son digamos, factores que alientan este tipo de prácticas, ¿no? Que tanto daño le hacen al tejido social. Que son poderes fácticos en sí mismos, además. Sí, por supuesto. Claro. Ha sido muy amable, Daniel, y lo espero pronto por acá. Al contrario, Daniel, un gusto. El doctor Daniel Rafecas estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día, el noticiero matinal del Uruguay.
calibrar del todo, ¿no? Es algo tan impactante. Alguien ha dicho que incluso es una de las noticias más fuertes a nivel institucional para la Argentina de toda su historia, ¿no? Es realmente algo muy, muy trascendente. Pero bueno, estamos realmente, la gran mayoría de los argentinos, católicos y de otras confesiones, yo tengo una muy buena relación con la comunidad judía argentina. La verdad que trasciende las fronteras del catolicismo, ¿no? Estamos todos muy, muy contentos con lo que sentimos como nuestro Papa. Bueno, el Papa rioplatense para nosotros, sí, ¿no? por supuesto, y de Latinoamérica. Sí, exactamente. Claro. Bueno, allí se esperará seguramente con su visita una grandísima manifestación popular, ¿no? De respaldo. Uno tiene que ver con su actitud desde hace bastante tiempo de reivindicar lo que es el conocimiento real de la causa judía y de tratar de llenar, o por lo menos intentar, ese gran agujero negro de la modernidad. Así lo ha definido Daniel Rafecas. Ha publicado este último libro, Historia de la Solución Final. De esto estaremos hablando con él y ahora, si les parece, vamos a compartir brevemente algunos aspectos de su extensa trayectoria. Daniel Rafecas es abogado y doctor en Ciencias Penales por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2004 se desempeña como juez federal en lo criminal, ámbito en el que ha indagado y llevado a juicio complejas tramas por delitos contra la humanidad cometidos en el marco. Seguimos adelante en Telebuendía. Es un alto honor contar esta mañana con la presencia del doctor Daniel Rafecas, juez federal argentino, que ustedes conocerán seguramente a través de lo que ha sido una dilatada trayectoria en su carrera. Podríamos decir que todos en Argentina están enojados con él, y eso en principio para cualquiera de nosotros podría ser un elemento negativo de nuestra personalidad, tal vez no tanto en un juez, porque se presume que ha actuado en justicia con esa venda que caracteriza cuando se imparte justicia como debe ser el poder del Estado que ha representado en varias instancias el doctor Rafecas. Vamos a hablar con él de varios aspectos de la última dictadura argentina. Es profesor regular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario, y consejero académico en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es autor de numerosos trabajos sobre Derecho Penal y Derechos Humanos y se ha especializado en los estudios sobre la Shoah y sus implicancias sociales y jurídicas. Daniel Rafecas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Un gusto de estar aquí contigo. Bueno, igualmente para nosotros. Hincha de San Lorenzo como el Papa, ¿eh? Sí, sí. Hincha apasionado. ¿Qué sensación tiene como argentino de que el Papa sea, bueno, no solo de esa nacionalidad, sino además de San Lorenzo, como usted? Bueno, la verdad que todavía como argentino sobre todo, no le hemos podido... Caldo de cariño, de apoyo. Manifestaciones populares que en Argentina tienen esa efervescencia tan peculiar. ¿Cómo analizó esta última manifestación realizada hace algunos días? Bueno, la Argentina en los últimos años, ya en las últimas décadas, tiene una muy sana práctica de expresión en las calles, a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, de los distintos sectores que representan a la Argentina y es algo muy, muy bienvenido, muy bienvenido. En este caso era una manifestación en rechazo a esta reforma de la magistratura que a usted lo involucra directamente. Sí, a mí me involucra directamente, sí, sí. Como representante del Poder Judicial, sí. ¿Y tiene alguna opinión respecto